Bienvenidos en esta tarde. Esta mañana no hemos podido estar con vosotros, pero nos alegramos de poder estar en la tarde de hoy. Así que todos seáis bienvenidos. Ahora los niños suben arriba a tener su taller y aquí nos quedamos. Yo me sabe mal los que están a los lados, porque si queréis leer la Biblia no la podréis leer bien. Estamos ahorrando luz y por eso nos concentramos un poquito más en el centro. Así que si queréis estar en el lado, vosotros mismos. Pero si queréis leer la Biblia bien, tenéis que sentaros en el centro, ¿eh? Bueno, es un motivo para que podamos estar más juntos. Parece que no, pero no obligamos a nadie, ni mucho menos. Pero vosotros que estáis allá abajo, vale, muy bien. Gracias. Parece que no, pero parece que estamos más juntitos. Ah, tienes el iPad con luz potente. Vale. Vamos a impedir que haya internet aquí. Muy bien. La iglesia que perdió el primer amor. Tenemos en Apocalipsis, podemos leer Apocalipsis capítulo 2. Y estaba pensando ahora mientras estaba ahí, la iglesia que perdió el primer amor. Y recordaba a una niña que perdió algo, y resulta que una niña de 7 añitos, muy pequeña, que su madre cada domingo pues le daba 2 monedas para ir a la iglesia. Tú llevas tus 2 monedas, una será para ti, supongo que una sería pues de 1 euro y otro de otro euro, ¿no? 2 euros. Y bueno, la niña iba muy contenta con sus monedas por la calle, sus 2 moneditas, una para entregar a la ofrenda y la otra para ella. Y resulta que, bueno, así medio jugando se le cae una y se le cae en el alcantarillado, y no la puede coger. Qué lástima, Señor, que se me ha perdido tu moneda. Qué lástima. Pues bien, la iglesia que perdió su primer amor. Que no nos pase a nosotros algo así. Leemos en Apocalipsis, capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia. No sé si lo tenéis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mí y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que has perdido esa moneda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepintieres, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso. Me gustaría, en siguientes sesiones, ir tratando las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero bueno, hoy empezamos con la primera, Éfeso. La verdad es que es un tema realmente fuerte, en el sentido de que en Apocalipsis empieza con esta primera iglesia diciéndole que ha perdido su primer amor. Ahora, ¿quieres saber las últimas noticias de esta semana? Las noticias de esta semana, estamos quizá muy cansados de oírlas, pero es así. Tenemos distintas noticias en la televisión, comunicaciones, en fin, notificaciones constantemente. Pero las últimas tienen 2 apartados. Una buena, como decía el otro día en la castañada alguien, una buena y otra mala. ¿Cuál quieres saber, la buena o la mala? La mala primero. Bien, pues que tenemos muchos personas que se llevan dinero, corruptos. Y estas son las notificaciones, las noticias que tenemos hoy en día. Esta semana lo que oímos es esto constantemente. Pero hay una buena, que han guardado muy bien su dinero, el dinero, que está muy bien guardado,
que es difícil que se lo quitemos. Entonces, hay cosas buenas y cosas malas. Y en Apocalipsis, en esta carta que se nos relata de las iglesias, también hay cosas buenas y cosas no tan buenas a cada una de las iglesias. Son notificaciones, son sentencias que el Señor da a las iglesias. ¿Por qué 7 iglesias? ¿Por qué no hay más de 7? ¿Por qué estas en particular? Pues quizá la respuesta es relativamente sencilla, porque cada una de estas iglesias representan y han sido seleccionadas, creo yo, y representan las situaciones de todas las iglesias, desde el pasado hasta el futuro. Podéis ir viendo más o menos, gracias a Damaris que nos prepara este trabajo, y podéis ir siguiendo también el mensaje en las pantallas. Pues son iglesias seleccionadas y al fin y al cabo producen las situaciones de las iglesias desde el principio hasta el fin de los tiempos. Algo que debemos saber también es que a estas iglesias se les denomina candelabros. Es decir, que son iglesias que llevan luz, que aportan luz. Quizá ellos mismos no son la luz, pero llevan la luz. Son ellos los que transmiten la luz del Evangelio, el mensaje del Evangelio, que predican la verdad, pero la verdad es Jesús. Recordemos que Jesús en el Evangelio de San Juan dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ahora, cada una de estas iglesias como candelabros aportan luz para hablar de la verdadera luz, la luz del mundo. Otra cosa que debemos de fijarnos es que en cada una de estas cartas va dirigida a un ángel. Al ángel de la iglesia, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué es lo que significa el ángel de la iglesia? Entraríamos en otro estudio, pero esta palabra también se puede traducir por mensajero, al mensajero. Ahora bien, ángel, en otras partes de Apocalipsis, no quiere decir exclusivamente mensajero. En muchas otras secciones del libro de Apocalipsis, cuando habla de ángel, habla de un ser celestial, de un ángel auténtico. Pero en este caso también se podría traducir esta palabra como mensajero. Y es curioso que cada una de estas iglesias tenga un ángel como responsable, ¿no?, para guiar la iglesia. Algunos han querido pensar que se referían al dirigente de esa iglesia, al pastor, a los ancianos, a los responsables de la iglesia. Pero bueno, ahí lo dejamos. Lo importante es que tengamos en cuenta estas dos características. La iglesia es un candelabro que da luz, y también hay unos responsables, un ángel, un mensajero, donde se le transmite lo que Dios quiere para la iglesia, lo que quiere escuchar la iglesia. Y en una ocasión, la experiencia de un predicador, Ironside, cuenta la experiencia de él, que siempre que predicaba, una persona tenía la costumbre de escribirle una cartita los lunes por la mañana. Y entonces, por medio de esa nota, esa carta, este predicador sabía si su predicación, mañana si me escribís una carta, a ver, si su predicación había sido realmente que había complacido en cierto modo a aquella persona o no, o no había sido acertada su predicación. Y el lunes le escribía esa carta cada lunes. En ocasiones le decía: saludos al ángel de la iglesia en tal sitio. Pero había alguna que otra ocasión que decía, comenzaba diciendo: saludos a Diótrefes. Y Diótrefes tendríamos que irnos a segunda
de Juan, capítulo 9, en el cual se menciona que Diótrefes era el que quería ser el primero de todo, el que quería estar en las partes principales. Así que era una forma de decirle si le había gustado el mensaje o no le había gustado el mensaje. Si le decía al ángel de la iglesia, pues es buena señal. Pero si le decía a Diótrefes, bueno, el mensaje no le había gustado absolutamente nada. Así que mañana vosotros podéis también escribir la nota que creáis oportuna. Bueno, este primer mensaje a la iglesia de Éfeso, y encontramos una buena noticia, una buena notificación, una sentencia en cierta medida. La primera cosa que el Señor quiere dejar claro a la iglesia o las iglesias, en este caso la de Éfeso, es que Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Y está, pues yo diría que observando las iglesias, vigilando las iglesias, controlando las iglesias. Y esto es algo que quizá nos debería también de preocupar. El Señor observa la iglesia en Gallola, en Éfeso. El apóstol Pablo había sido el que había iniciado el trabajo en Éfeso, el ministerio de la iglesia de Éfeso. En el capítulo 19 de Hechos encontramos este relato en el cual se menciona que el apóstol Pablo fue el precursor, el que inició la iglesia ahí en Éfeso. Capítulo 19 de Hechos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos que se reunían allí, unos cuantos se reunían allí en Éfeso, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: bueno, es que ni siquiera sabemos, no hemos oído hablar que existe el Espíritu Santo, era el inicio de la iglesia. Entonces dijo Pablo o no. Sí. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Si no sabéis que el Espíritu Santo existe, que bajó, que vino. Ellos dijeron: pues en el bautismo de Juan, lo que conocemos, lo que nos ha predicado Apolos sobre el bautismo de Juan. Entonces Pablo tuvo que hablar con ellos y dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Así que Pablo inició ese ministerio en la iglesia. Allí Pablo estuvo por un par de años en la iglesia de Éfeso, en el principio, y luego más tarde mandó a Timoteo a esta iglesia, el cual estuvo años más tarde, fue Timoteo a la iglesia de Éfeso. ¿Éfeso qué era? Éfeso no era la capital de la provincia del Imperio Romano de Asia, ni mucho menos, pero era una de las ciudades más importantes de aquella provincia. Era el centro de una intensa vida comercial del imperio. La ciudad era conocida por todo el mundo romano como el centro en el que se adoraba a la diosa Artemis, y en el cual estaba el templo de esta diosa, también denominada Diana, la diosa Diana. Ese gran templo, que era una de las 7 maravillas del mundo, todavía se conservan algunas ruinas de este templo, el templo de la diosa Diana. Era como 2 Camp Nous. Fijaros lo grande que era el templo. No sé si habéis estado en el campo de fútbol, el Camp Nou del Barça. Yo no he estado, lo he visto por televisión. Pero desde luego que es grande, es grande. Pues ese templo era como 2 campos de fútbol. Y en este caso, el más grande. Así que era una de las maravillas del mundo.
y había gran influencia del mundo romano allí en Éfeso. Estas cartas, cada una de ellas estas cartas a las iglesias comunican, pues eso, sentencias o notificaciones buenas y por otro lado malas. Y el Señor encuentra tres cosas loables a la iglesia de Éfeso. Fijaros, dice en primer lugar, dice que han sido obreros arduos y perseverantes. Qué bueno es que pudiésemos escuchar esto que el Señor dice a la iglesia. Vosotros habéis sido obreros arduos y perseverantes. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia. Y bueno, habéis trabajado y todavía nos queda trabajar mucho más, pero el Señor reconoce a aquella iglesia que había trabajado y que era perseverante. Estos cristianos eran cristianos activos, no eran personas perezosas, que no hicieran absolutamente nada. Se tomaban su fe en serio y la ponían en práctica. Daban testimonio, atendían a las necesidades humanas, ayudaban a los que estaban deprimidos y cubrían las necesidades de aquellos que les podía faltar. Eran personas pues muy ocupadas, que estaban trabajando continuamente para el Señor. Y el Señor lo alaba ese hecho. Así que es una primera noticia interesante para ellos. La recibieron cuando empezaron a leer la carta. Qué bueno. Hay una segunda más también. Dice que su doctrina es realmente ortodoxa, como debe ser, bautista diría yo. Bueno, una doctrina fiel a la palabra. Y Jesús les ensalza por ello. Sé que no puedes soportar a los malos, dice, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y que no lo son. Y los has hallado mentirosos. Es decir, tenían un buen ojo aquella gente. Sabían cuando predicaba el que tenía que predicar y era consecuente con lo que predicaba. Era consecuente con las palabras que decía. Poseían pues una fe, probablemente el apóstol Pablo había arraigado en ellos una buena doctrina y defendían esa fe, sin dejarse arrastrar quizá por modas o tendencias o por teologías que podían aparecer en algún momento dado, sino que las examinaban, a ver si era verdad lo que decían o no. Y qué bueno es, yo a veces me encuentro y a veces después de predicar o algo, pues siempre hay alguien que me dice, no estoy muy convencido con lo que has dicho. Bueno, muy bien, pues nada, indaga, busca, y si encuentras algo mejor, pues dímelo. Pero qué bueno es que haya personas así, que en un sentido nos examinen, aquellos que predican. Que no nos conformemos, sino que realmente veamos si lo que se ha dicho es lo que la palabra de Dios dice. Y el apóstol Pablo, en cierta medida, ya en Hechos, cuando él empezó con la iglesia, les advirtió de que vendrían momentos, circunstancias, hechos de ese tipo. Dice en el libro de Hechos, hemos visto antes el capítulo 19, pero en el capítulo 20 de Hechos encontramos cómo el apóstol Pablo ya les avisó a los efesios de que podían pues aparecer entre ellos alguien que quisieran engañarles o confundirles con la verdad. Dice el capítulo 20, versículo 17 de Hechos, que Pablo, enviando pues después desde Mileto,
a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Les hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso: venid a Mileto, que voy a estar allí. Y cuando vinieron les dijo, y empezó aquí a dar un sermón que parecía que era el último, como despedida, una despedida de Pablo, como si ya no los volviese a ver. Y en el versículo 29, para no leer todo el texto, pero dice en el versículo 29, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y entre vosotros mismos se levantarán hombres y hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. Así pues, velad, dice, por tanto, velad. Velad. Y esa es la advertencia que también nosotros debemos de tener. Debemos de velar. ¿Qué doctrina es la que se nos predica? La tercera cosa que alaba el Señor a esta iglesia es que les dice que ha sufrido. Ha sufrido, pero ha sido perseverante. Ha sufrido, pero ha sido perseverante, se nos dice. En el versículo 3 de Apocalipsis. Habían perseverado en la enseñanza, en su trabajo, sin desfallecer, a pesar de que muchos motivos para sentirse desanimados probablemente y con dificultades. Eran los tiempos de la primera iglesia, al principio, muchas dificultades habían. No eran personas que se diesen por vencidas, perseverantes, sino que eran fuertes, eran discípulos con determinación, que trabajaban con fidelidad, que daban testimonio y no se desviaban de la verdad. Pues bien, hasta este punto el Señor les alaba con estas tres notificaciones. Pero no todo acaba aquí. Como os he dicho, hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Recibimos noticias buenas y a veces noticias no tan buenas. Y entonces sigue en el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti. A pesar de estas tres privilegios o tres cosas buenas que tienes, dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda pues, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Tengo contra ti. El Señor puede mirarnos, puede vernos, y decir, qué bueno, qué trabajador eres, que hasta perseveras en la doctrina y si ves algo que no está bien, pues dices que no está bien. Pero hoy sí nos dice el Señor, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Estas palabras son palabras duras. Son palabras duras para la iglesia. Son palabras graves que podemos hacerlas personales a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, Pepito, qué bueno eres, pero hay algo que tengo contra ti. Estás perdiendo ese primer amor. Es algo grave que acontecía a la iglesia y que puede acontecernos como individuos. Y hay una sentencia. Has dejado tu primer amor. Y la sentencia es que si no te corriges, y ese detalle me ha hecho pensar, porque dice, si no te corriges. Bueno, es que aún está a tiempo.
Aún estamos a tiempo, aún está a tiempo la iglesia de Éfeso. Si no te corriges, bueno, no está todo muerto, no lo hemos enterrado, está vivo, está vivo. Si no te corriges, vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar. Esto indica que es algo de suma gravedad, aunque el candelero fuera quitado, no significa que los miembros de la iglesia de Éfeso se perdiesen o fuesen condenados al infierno. Pero quitar el candelabro significa que aquella iglesia perdía la capacidad de dar luz, de ser testimonio, de hablar de la verdad del Evangelio, la luz de Cristo, de proclamar a Cristo como la luz del mundo. Dejaría de brillar. Si pierde la luz como iglesia, ya no brilla, no da luz, no ilumina a los demás. Se convertiría en una iglesia sin influencia, sin impacto espiritual sobre aquellos que están a su alrededor. Sin duda sería o seguiría siendo una iglesia ocupada con muchas actividades, pero sin dar luz. Seguirían trabajando, seguirían siendo ortodoxos. No has hablado bien hoy, pero sin dar luz, sin tener impacto. Ahora, la pregunta que podemos hacernos o nos podríamos hacer a raíz de este texto es ¿qué motivó a aquella iglesia que llegase a esa situación? Si no te corriges, estás a punto de perder la luz. Y eso que motivó fue el que dejaron su primer amor, perdieron su primer amor. Lo habían abandonado. Había ese mensaje hace unos años atrás de aquel dueño de un perro que lo abandona, ¿no? Lo sacaba del coche y lo abandonaba. ¿Lo has abandonado? Él no sería capaz de abandonarte, les decía ese eslogan, ¿no? Dice, esa situación es porque has abandonado el primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Pues el primer amor no es ni más ni menos aquello que sentimos cuando conocimos a Jesús. Cuando conocimos a Jesús por primera vez. Esa maravillosa sensación, difícil de explicar o de decir, esa sensación cuando descubrimos que Él nos amó, que nos libró, que nos limpió, que eliminó todos nuestros pecados. En esos momentos no teníamos ojos solamente para Él. Cuando yo conocía a mi futura esposa, no tenía ojos para otra, lógicamente, y no sigo teniendo ojos para otra. Está claro. No hay ojos, solamente hay dos. Y no se tuercen, no se desvían. Eso ocurría cuando conocimos a Jesús por primera vez. Solamente teníamos ojos para Él, no para otro. Y no sé si os ha pasado, pero a mí parecía como si flotáramos. Conocer a Jesús por primera vez es ese primer amor. El cristiano cuando conoce a Cristo por primera vez, su corazón rebosa de gratitud, de alegría. Para él es algo asombroso, algo extraordinario, que ha sido perdonado, hemos sido perdonados. Apenas lo puedo creer, como decía Raúl el otro día, que Jesús se ha fijado en mí y Él ha muerto en una cruz por mí, sin que yo lo mereciera. Eso decía Él.
Algunos hasta lloramos o lloraron cuando eso ocurre. Y hemos perdido ese primer amor. Parecía algo tan maravilloso, tan extraordinario, el amor de Dios. ¿Cómo puede ser que tú, Dios, murieras por mí? En eso consiste el primer amor. Bajo el impacto de ese primer amor, el recién convertido se convierte en un entusiasta. Es un verdadero placer, pues, servir a Dios, cantar, ayudar, tender la mano a aquellos que lo necesitan. Es lo menos que puedo hacer por mi Señor. Y eso es el primer amor. Pero ¿qué ocurre? Que gradualmente, sin querer, sin darnos cuenta, vamos perdiendo ese primer amor. No contigo, Sara. Vamos perdiendo ese primer amor. Y hay síntomas, hay señales de que eso nos sucede. Veamos rápidamente alguno de ellos. En primer lugar, esas señales, esa pérdida de primer amor. Algo que al principio solo lo ve la misma persona al que le pasa. Es una pérdida de gozo. No siento gozo, no siento alegría en la vida cristiana. Es algo que el venir a la iglesia se convierte en monótono, en rutinario. Y eso es algo que empiezo a sentir, es un síntoma. Es uno de los primeros síntomas. Empezamos a sentir que lo que nos dicen, pues ya lo habíamos oído. Vamos, ¿cuántas veces nos han predicado de Efesios, de la iglesia de Efesios? Ya lo habíamos oído y se convierte rutinario, mecánico, aburrido, carente de interés. Y es una señal de que estamos empezando a perder ese primer amor. Estamos a perder ese primer amor. Yo este mediodía no te va a faltar algo. Pues ni más ni menos que no había estado en la iglesia. El segundo es que perdemos nuestra capacidad de amar a los demás. Y una de las grandes revelaciones que la Escritura nos da es que el motivo por el que amamos a los demás es porque nosotros hemos sido amados primero. Cuando perdemos esa conciencia de lo maravilloso que es el haber recibido el amor de Dios, el amor de Jesús, notamos que nuestro amor hacia los demás también empieza a desvanecerse. Cuando perdemos la visión de que Jesús nos amó de tal forma, perdemos o empieza a desvanecerse el amor que nosotros sentimos hacia los demás. Nos cuesta trabajo quererles. Por eso nos sentamos a distintos lugares. Nos volvemos críticos. Los censuramos. Nos quejamos. Empezamos a escoger nuestras amistades. Y solamente nos relacionamos con aquellos que nos caen bien, perdiendo esa capacidad de amar a todos, esa capacidad de amar porque Dios nos amó. Si Dios nos ha amado a nosotros, empezamos a perder la capacidad, y es un enfriamiento, de ese primer amor, de amar a los demás.
El tercero es que comenzamos a perder la sana perspectiva que teníamos de nosotros mismos. Nos volvemos cada vez más importantes para nosotros mismos, en lugar de pensar en lo que pudiese complacer a Dios. Queremos y pensamos en aquello que nos complace a nosotros. Bueno, pero es que bien estoy en el sofá esta tarde. Si el culto fuera a las 7, pues a lo mejor vendría. Pero a las 6, pero llega julio y agosto. Uy, si el culto fuera a las 6, vendría, porque es a las 7 en julio y agosto. Nos complacemos a nosotros mismos. Queremos y pensamos en nosotros. Y poco a poco nos volvemos insensibles, algo susceptibles, incapaces de soportar las críticas de los demás. Y perdemos esa perspectiva de aquellos que no han conocido a Dios. Ya no nos preocupan las personas que están a nuestro alrededor. Ya les hemos hablado muchas veces, a mi vecino, a mi tío, a mi primo, y ya estoy cansado, ya pierdo esa perspectiva de seguir transmitiendo ese mensaje que Dios un día me dio. Ese primer amor, ¿qué hacíamos? Pues a mi compañero de trabajo pues le dejaba un folleto debajo de la mesa o le decía, ayer estuve en la iglesia, pero eso se empieza a perder, porque ya no tenía ese primer deseo, ese primer amor, esa primera motivación. Nos concentramos en nosotros y no vemos la necesidad que hay en los demás de que también conozcan ese primer amor. Nos volvemos en cierta medida egoístas. Yo ya lo tengo, bueno, es para mí y no se lo doy a nadie. El apóstol dice a Timoteo, prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Insiste, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bien, estas son señales de pérdida de primer amor. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Ahora, soy consciente, soy humano, de que esto también me ha pasado a mí. No sé si a vosotros. No sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha pasado. Todos hemos sentido estos síntomas de esa pérdida, de ese primer amor. Ahora, hay un resultado final de esta notificación, hay una sentencia. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que has aborrecido las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Cuando pasa esto, ¿cómo podemos recuperarnos? Hay 3 cosas que el Señor menciona para que podamos recuperarnos. Una de ellas es recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Mira atrás. Recuerda cómo te sentiste la primera vez al ver a Jesús, al conocer a Jesús. Recuerda el inmenso amor que sentías por tu Señor. Recuerda cómo te acercabas a Él, cómo tenías la necesidad de estar cerca. Lo fácil que te resultaba orar. Recuerda cómo te deleitabas con la comunión de otros hermanos, en la lectura de la palabra, escuchándola,
Recuerda cuando no podías dejar de acudir a los cultos, porque aprendías en cada uno de ellos. Recuerda todo esto. Y el Señor nos dice, recuerda, porque este recuerdo te ayudará a recuperar ese primer amor. Arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar nuestro modo de pensar. Y esto quiere decir, arrepentimiento es cambiar de opinión. Renunciar quizá a esa ambición, a ese orgullo de querer ser el primero, el mejor. Dejar a un lado ese espíritu de crítica, cambiar de actitud de queja, colocar al Señor en el centro. Arrepentirse es cambiar de opinión. Y el tercer lugar es regresar. Los primeros años en mi conversión, la forma que me explicaban o que se dibujaba la conversión, pues era un círculo y en medio un H de hombre, en medio del círculo, ese círculo, el hombre está en el medio, el ego, en medio del círculo, y Cristo, la cruz, al lado. Cuando te conviertes, ese símbolo cambia. El hombre sigue estando en el centro, pero la cruz ya no está fuera del círculo, está al lado del hombre. Más bien, presidiendo al hombre. Y es regresar. Haz las primeras obras, nos dice Jesús. ¿Y cuáles son esas primeras obras? Bueno, pues leer la Biblia con ansia. El poder apartar tiempo para estar con el Señor. Ese deseo de encontrarse con la palabra de Dios. De estar con los hermanos. De adorar a Dios de todo corazón. Antes te encantaba o te gustaba las alabanzas, las canciones, los himnos, estar tiempo con los hermanos, hablar de las cosas de Dios. Y Jesús dice, vuelve al principio, regresa. Al llegar a este punto, Jesús dice algo que resulta un poco extraño. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Y esto era algo que podía estar al principio, en una de sus sentencias, pero lo menciona aquí. Y también se menciona, y lo dejaremos para cuando llegue a la iglesia de Laodicea, quiénes eran los nicolaitas. Bien, saben por referencias de la palabra de Dios que estos personajes eran un grupo que se habían unido a la fe cristiana, pero que no habían dejado sus prácticas sexuales. Seguían con la vida cristiana, pero sin olvidarse de aquellas costumbres sexuales, como si pudiesen estar unidas. Y Jesús también les advierte en ese sentido. Bueno, estoy contento de que no sigues esas tendencias, de que aborreces esas tendencias. Y por último, acaba diciendo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. El que tenga oído, el que está dispuesto a escuchar la voz del Señor. ¿Tenemos oídos? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor? ¿Reaccionamos con obediencia a la palabra de Dios? ¿Tenemos estos oídos, pero los tenemos abiertos? Todos tenemos oídos, pero falta que los tengamos abiertos o cerrados. Y el Señor dice, el que tenga oídos, pero el que tenga oídos abiertos, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. El árbol de la vida,
que estaba en el medio del huerto del Edén. El árbol en el que Adán y Eva comían libremente hasta que fueron excluidos del paraíso a consecuencia de su pecado. El árbol de la vida que aparece en Apocalipsis capítulo 22. Allí vemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese árbol que da 12 frutos, uno cada mes, un fruto cada mes. Alimentaba, dice, a la gente de la ciudad. Y ese es el fruto que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Al que tenga oídos, el Señor va a proveer alimento para nosotros durante los 12 meses del año. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos viviendo y recordando la muerte, vida y muerte y resurrección de Cristo. Tomamos del pan, nos alimentamos. Si seguimos siendo alimentados por el Señor, si seguimos siendo alimentados con la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor, vamos a ir recobrando fuerzas cada día. Vamos a tener alimento cada día, diario. ¿Para qué? Pues para que no perdamos ese primer amor. Podemos preguntarnos, ¿amo todavía a Jesús? ¿Sigo amándole como al principio? ¿O he perdido el primer amor?